Un muy buen día. Seguimos, Señor, aquí con la enseñanza que el Evangelio es para todo el mundo, pero es de acuerdo a la obediencia que nosotros tenemos que llegar. Es a través de la purificación de nuestra alma, que es a través de la obediencia que tenemos que llegar a esa vida eterna que Dios quiere para nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios 2, del versículo 13 al 16. Dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bueno, hermano, sabemos perfectamente que el Dios que hoy en día los gentiles alabamos, nosotros no lo conocíamos. Y por el hecho de no conocerlo, porque estaba con Israel, un pueblo, específicamente un pueblo natural aquí en la tierra, los israelitas o los judíos se creían gente pura. Y los gentiles, o la gente del mundo, así hablemos, éramos impuros. Pero cuando nosotros venimos a Dios, al ver el rechazo que el pueblo le hace a Cristo, al venir a los suyos, y los suyos no lo reciben, es donde el Evangelio es esparcido para todo el mundo. Y cuando venimos y nosotros aceptamos a Cristo, óigase bien esto, hermano, que no solamente es aceptar a Cristo, y obedecemos a Cristo, Él no marca diferencia. En ese momento, en la obediencia, todos somos iguales, como en la desobediencia, todos son iguales. En la desobediencia, todos son iguales. Porque lo mismo es tirar una roca en el mar que una piedra pequeña, las dos se van a hundir. Entonces, en la desobediencia todos son iguales, pero en la obediencia, cuando estamos en Dios, todos también somos iguales. Y tenemos que luchar por obedecer y caminar en el sometimiento de nuestra alma, en la obediencia de la palabra, que esa es la que nos va a llevar a aquella vida eterna que tanto anhelamos, que consciente o inconscientemente nosotros sabemos que ahí está. Cuando nosotros venimos a Cristo, entendemos cosas grandes y ocultas de Dios. Cosas grandes y ocultas que muchas veces el mundo no lo entiende. Es más triste incluso cuando la iglesia no lo entiende. Cuando nosotros venimos a esta obediencia, nadie está lejos del amor de Dios. Es más, ni el mundo está lejos del amor de Dios. El mundo es desobediente. Porque Dios es como un padre de familia, Señor, si te das cuenta en esto, ¿sí? Porque tú puedes tener tus hijos. Y tus hijos pueden ser malcriados y desobedientes. Pero en medio de esa desobediencia, tú amas a tu hijo. Pues lo mismo es Dios. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. En medio de esa desobediencia, en medio de ese pecado que tenía el mundo, Él lo amó y entregó a su Hijo por amor a nosotros, sin importar en qué condiciones estábamos nosotros, porque Él no mide el pecado. El amor de Dios tampoco está lejos de nosotros, de nadie. Y mucho más a aquellos que están obedeciendo a la palabra. Porque ese amor de Dios es tan grande que no se puede no se puede medir. Esa pureza es tan incomparable que, hermano, por eso Él pide
Él pide que nosotros vivamos una vida santa. Fíjate que cuando habla de la vida santa, habla solamente de vida santa, vida santa. Pero cuando habla de la espiritualidad, muchas de las cartas de las escrituras especifica que tenemos que tener, cómo tenemos que vivir la santidad. Porque la santidad y la espiritualidad son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque el diablo es espiritual, pero él no puede ser santo. Los santos somos los hijos de Dios. Y en esa santidad tenemos que conocer, para eso tenemos que conocer nosotros la santidad de Dios. Muchas veces, por no conocer el amor de Dios, y caminamos nosotros en un orgullo. Es más que todo cuando se está en el mundo, hermano, se camina en un orgullo espiritual, creyendo lo que todo el mundo le ha dicho. Los vuelve ciegos aquel orgullo espiritual en el mundo. Porque ellos quieren alabar. Ya hemos dicho, el hombre quiere alabar. Él sabe que hay uno más grande que él. Por muy grande que sea él, sabe que hay uno más alto que él. Y él busca alabar. Pero le han enseñado el camino equivocado. Muchos de ellos incluso están dispuestos a dar hasta la vida por defender su religión. Acá nosotros, de igual manera, dice que el que gana su vida la perderá, pero el que pierde la vida por causa del Hijo del Hombre la ganará. Es decir, que nosotros no tenemos que temer quién pueda matar este cuerpo, sino quien mate el alma. Y cuando se está matando el alma en el mundo no se siente. Es más, no se sabe que estas personas no saben incluso que están muertas delante de Dios. Pero ¿quién mata la palabra? ¿Quién mata el alma? Son los hechos del mundo, la palabra mismo que se escucha en el mundo, que nosotros la captamos, las guardamos, los hechos del mundo las captamos, las guardamos. Eso matan el alma. Y por eso nosotros estamos separados de Dios. Cuando estamos nosotros en desobediencia, estamos apartados de Dios. Cuando ese orgullo en nosotros está, impide ver nuestras propias faltas, hermano. Somos ciegos a nuestras propias faltas. Porque el hecho de muchas veces de tener de todo, de haber sido una persona triunfante, donde todo el mundo nos señala como las grandes personas que somos, muchas veces eso oculta nuestra falta. Y estamos muchas veces equivocados y cometemos falta incluso delante de los ojos del mismo mundo que nos está alabando y no las quieren reconocer. El hombre no quiere reconocer su falta por su propio orgullo y se jacta de ese orgullo muchas veces, como que el orgullo es bueno. El orgullo no es bueno, porque en el fruto del Espíritu Santo que habla las Escrituras en Gálatas 5:21 no menciona por ningún lado el orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo es una semilla satánica. El orgullo es el ego de la persona que no le permite cambiar. Es el egocentrismo, el yo soy. Y esta palabra orgullo es dicha muy a menudo por el mundo. Es más, hermano, hasta de los cristianos lo he escuchado. Me acuerdo aquella mujer que había cambiado una adoración al Señor muy bonita. Yo le decía, era una adoración que me elevaba a mí cuando la cantaba. Era una adoración. Pero esta mujer, junto con todos los miembros de su iglesia, había cambiado la música que era de adoración por una salsa del mundo. Y yo vi tan mal eso, ya no había inspiración, ya no había nada, todo le había cortado. Y ella dijo, y nosotros, dice, debemos sentirnos orgullosos. ¿Cómo?
ya sea cristiano o ya sea del país en el que esté. Le digo, primeramente, lo que está haciendo está mal. Segundo, el orgullo es una semilla satánica, porque no es de Dios. Si gusta, vayan a Gálatas 5 y ahí habla del fruto del Espíritu Santo, que creo que es 5:22 está, porque aquí estoy cerca. La vuelta de Efesios está nomás. Usted da la vuelta a la hoja, ahí está el fruto del Espíritu Santo, que está en Gálatas 5:22. Ahí está el fruto del Espíritu Santo. Y usted no va a hablar del orgullo ahí, porque es una semilla satánica. Eso me muestra la Biblia, eso me enseña el Padre. Y el orgullo, ya le digo, muchas veces con el orgullo nosotros cubrimos nuestra falta. Y no estamos hablando del orgullo porque hay muchos que hablar de eso y vamos a cortar ahí nomás. Eso muchas veces hace resaltar, el orgullo hace resaltar nuestro triunfo, nuestra confianza que tenemos en nosotros mismos incluso. Nuestros logros, nuestro estatus social. Lo vivimos exaltando, lo vivimos elevando. ¡Qué bien nos sentimos nosotros! Cuando nosotros venimos a Dios no tenemos orgullo, somos dichosos. Me siento dichoso porque el pueblo de Dios está avanzando, porque mi hijo está avanzando, está conociendo a Dios. Me siento dichoso. Me siento dichoso de ver cómo tú buscas a Dios. Me siento bendecido. Pero esa palabra orgullo, semilla satánica, no la podemos usar nosotros. Y muchas veces la usan creyendo que no hacen daño, pero hacen mucho daño, hermano. Por eso está la iglesia como está, porque permitieron en su vida que un poquito de levadura del mundo la pusieran. Y no quieren. La iglesia está tan elevada, tan gorda, hermano, tan gorda, que la palabra de Dios, cuando le viene limpia, transparente, ya no hay cabida para que ellos puedan entrar por la puerta estrecha. Porque la iglesia evangélica se ha decidido entrar por la puerta ancha, espaciosa. Pero la Escritura dice que la puerta por donde deben entrar los cristianos es angosta. ¿Sí? Y dice que muchos tratarán de entrar por ella y no van a poder. Peor si estás cogiendo cosas del mundo. Porque nosotros cuando venimos a Cristo ya tenemos un problema personal nosotros, que es nuestra concupiscencia. Que eso Dios no nos lo quita, eso está ahí. Eso está ahí, como estuvo en el árbol de la ciencia del bien y el mal en el huerto de Edén. Con Adán y Eva estuvo ahí. Así mismo esa concupiscencia, ese mal está ahí. Donde nosotros tenemos que luchar cada día por no darle rienda suelta. Ahora peor, trayendo cosas del mundo acá, incluido cosas del mundo y lo que nosotros tenemos y hacemos una sola muchas veces con todo eso. Y nos creemos más santos que muchos que verdaderamente están caminando en santidad. Porque muchos de ellos le interrumpen la santidad a otros, diciendo, no es posible, no, si te puedes vestir, la santidad se lleva por dentro, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer este otro, porque la santidad se lleva por dentro. Interrumpen la santidad de otro por su modo de ser. Gente temerosa que viene de Dios, que ama a Dios, que viene huyendo del mundo, que no quieren saber del mundo. Le interrumpen su vida, no solo espiritual, sino su vida santa, delante de los ojos de Dios. Cristo, cuando tú vienes a Cristo, Él puede derribar toda barrera de perjuicio que tú tengas. Toda. Para Él no hay nada imposible. Pero siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a hacerlo. Pero Él la va a derribar. Él nos va a llevar incluso a la reconciliación con el Padre. Él nos va a perdonar los pecados.
y nos va a unir en un solo cuerpo, en un solo espíritu con el Padre. Eso dice aquí en Efesios 18, dice así. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, es necesario tener un solo espíritu para caminar solo guiado por Él. Un solo cuerpo. Porque tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo, hermano. Parte del cuerpo. Somos en actividades diferentes, pero en obediencia tenemos que ser iguales. Someternos a Dios. El hecho de que seamos diferentes partes del cuerpo, que los ojos son para ver, los oídos para oír, la boca para hablar, los brazos para hacer algo, eso no quiere decir que tengas que estar bajo el mandato de Cristo. Eso no quiere decir que tengas que tener la mente de Cristo, porque a cada uno dentro del cuerpo de Cristo tiene su actividad, hermano. Cada uno. Porque es como que trabajes en una empresa, donde dentro de la empresa todos tienen diferentes actividades. Pero cuando se trata de obedecer al gerente general, tienes que hacerlo. Pues así mismo es esto en Cristo. Nosotros no podemos hacer oídos sordos a las cosas de Cristo. Cuando venimos a Cristo, nosotros no somos ninguno desconocido ni extranjero. Eso dice el 19, más abajo del 18, dice así. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya somos gente conocida delante de los ojos de Dios. Pero recuerden esto, es en obediencia, no es solamente cuando usted acepta a Cristo. Cuando tú caminas en santidad, eres parte de la familia de Dios. Eres partícipe de las cosas de Dios. Eres ciudadano del reino de Dios. Y eres también, la Biblia nos muestra que somos coherederos con Cristo del reino de Dios. O sea, no eres un extranjero, no eres indiferente. Es más, no eres un siervo, eres un hijo. Porque los esclavos no heredan cuando los hijos crecen, cuando los hijos están con vida. Pero si no crecemos, el esclavo va a heredar todo. Pero difícilmente los santos, lo grande de Dios, difícilmente. Porque para eso hay que estar en el Espíritu. Dice la Escritura que Dios busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. No dice almáticos. Dice adoradores que vivan en el Espíritu, que hablen en el Espíritu, que oren en el Espíritu, que den a conocer las cosas de Dios. Y las cosas de Dios son espirituales. Las cosas de Dios espirituales. No las cosas del mundo. Hermano, hay mucha gente que se jacta, cristiano, de lo que hace el mundo, de las investigaciones del mundo. Habla de sus palabras ya dichas hace años y se jactan de ellos, cristianos estoy hablando. E incluso utilizamos frases célebres de ellos para hablar de Dios y sin importar si está bien o está mal. Y muchas de estas frases están mal, hermano. Y le digo, ¿por qué no buscan y ven a ellos que son cristianos? Hay muchos cristianos que tienen frases, que a esas frases célebres que la tiene el mundo, no le quedan buenas. No le llegan. O sea, porque son mejores. Y yo he escuchado muchos siervos de Dios con frases verdaderamente muy bonitas, muy elocuentes, muy amorosas para con Dios. Pero ellos siempre dicen, según tal hombre, según este, según el de allá. O sea, personas del mundo, gente del mundo que habló, que dijo.
Está bien, nómbralo, tal vez una. Pero que no sea concurrente, todo un siempre ahí con lo mismo y lo mismo, hermano. Cuando nosotros tenemos un Dios que cada día nos enseña cosas nuevas. Porque a pesar que el Evangelio se ha hablado desde el principio del mundo, todavía siguen saliendo cosas nuevas, cosas grandes y ocultas que Dios todavía no las da a conocer. Y Dios quiere que tú y yo la conozcamos. Siendo edificados, tenemos un templo con Cristo como piedra principal. Cuando eres una persona que se deja edificar, que se deja llevar por las cosas de Dios, vas a ser un templo de Dios. Esto no es cuestión muchas veces de que tenemos que estar concurriendo a una iglesia, que así lo tenemos que hacer. Mira lo que voy a decir. Muchas veces no es necesario estar concurriendo a una congregación o una iglesia para adquirir cosas de Dios. Porque tú en tu vida diaria puedes encontrar muchas cosas de Dios, grandes y ocultas de Él, que te la va a mostrar, que te la va a enseñar. Incluso que a muchos siervos de Dios no se la has dado, te la va a mostrar a ti. Porque muchas veces nosotros queremos ir a buscar cosas grandes y ocultas cuando vamos a la iglesia o a la congregación a congregarnos. Y queremos escuchar algo nuevo de Dios. Pues Dios también te puede dar algo nuevo en tu búsqueda diaria, en quererte parecer a Él, en el sometimiento del alma, la obediencia de la palabra. Tú puedes encontrar cosas grandes, ocultas, que pueden ayudar incluso a la edificación de Cristo. Sin importar cuántos años tengas en el Evangelio, solamente es la entrega en el momento que tú le aceptes a Cristo. Porque sí es verdad, hermano, que en el momento que tú aceptas a Cristo y decides obedecer, tú tienes asegurada tu vida eterna. En ese momento. Pero si tú no obedeces, no la tienes asegurada. Y si tú obedeces, en el momento que Dios te va a dar cosas grandes y ocultas, que cuando llega a la iglesia tú vas a tener que compartirla con los ministros que están ahí, con la gente que está ahí. Le vas a hablar: Dios me habló, Dios me dijo, Dios me enseñó, Dios me mostró. Yo aprendí esto de Dios, estaba leyendo las escrituras y vi esto que estaba aquí, que siempre lo leí, pero no me había dado cuenta, y Dios me habló por medio de las escrituras, me enseñó por medio de la escritura. ¿Por qué? Porque nosotros somos un templo de Dios aquí en la tierra, porque dice la escritura que Dios mora en nosotros. Esto es para el mundo también, hermano. Esto no es solamente para los cristianos. Esto es para que lo sepa el mundo. ¿A qué te llama Dios aquí en la tierra? A que seas un embajador aquí en la tierra de Él. Aquí un embajador que deja a conocer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y cómo vas a conocer el reino de Dios? Es a través de los ministros cuando te enseñan, y a través de ti mismo cuando buscas de Él. Porque la Biblia nos hace ver que somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Y cada embajador en diferentes países dan a conocer a su país en el país en que se encuentra. Lo mismo hace Dios con nosotros. La diferencia es que estos embajadores cuando son elegidos, ellos ya conocen su país, saben lo que tienen que hacer. Pero tú no, pero tú tienes que buscarlo. Y empiezas a ser un embajador dando a conocer el reino de Dios aquí en la tierra. Y para eso, hermano, para eso nosotros tenemos que andar con personas temerosas de Dios, con personas que conozcan de Dios. Aquí no se tiene que ver el color, la edad, el estatus social que tengan, sino el amor de Dios que tengan ellos. Es decir, un muchacho de 20 años puede andar con uno de 40 o uno de 15 que tenga hambre. Conozco un hombre que dice que él siempre andaba con los ministros mientras los jóvenes se divertían allá. Hacían de todo allá como jóvenes cristianos. Él dice que no, que le gustaba andar con los ministros caminando. Hoy en día es un excelente siervo de Dios.
no es reconocido por muchas iglesias. ¿Por qué? Porque les habla la verdad, les dice las verdades como es. Les ponen los puntos donde tienen que estar los puntos y les ponen las comas donde tienen que estar las comas, y a eso no les gusta. Es un excelente siervo de Dios. ¿Por qué? Porque desde muy joven le gustó andar con gente adulta del evangelio y aprendió bastante de ellos. Y es la manera que nosotros tenemos que caminar, olvidándonos de nuestro estatus social, quiénes somos en el mundo, identificándonos como verdaderos ciudadanos del reino de Dios, ciudadanos del reino de Dios. Para eso nos llama Dios. Dios no nos llama para ser un aficionado del evangelio. Y no solamente estar escuchando la palabra de Dios, sino estar buscando y obedeciendo también. Porque hay que buscar. Todos nosotros somos llamados a buscar de Dios, todos. Aún el que ya ha encontrado tiene que seguir buscando. Porque hay muchas cosas grandes y ocultas que tenemos que aprender de Dios, que Dios nos la va a demostrar, nos las va a enseñar. En la cruz de Cristo nosotros encontramos esa unidad que tenemos que tener en la cruz de Cristo. Ya les he dicho que muchas religiones pelean que Cristo no murió así, que no fue una cruz, que fue un palo, que fue una X, que fue un por. No, fue la cruz. Fue la cruz. No sé si algún día tenga que volver a repetir el mensaje de la cruz, porque ese fue el mensaje que le puse, el título que le puse a la enseñanza. Pero fue la cruz. Cuando Él está con sus brazos abiertos en la cruz, está uniendo al pueblo de Israel o a los judíos con los gentiles. Está haciendo una sola. Todo tiene su significado. Ese hombre que está en la cruz está hablando muchísimo, a pesar que muchos dicen que Él no emitió palabra, pero Él habló mucho en esa cruz. En el silencio de su boca, Él habló bastante en esa cruz, que muchos no lo han podido entender. Dice que Él fue como oveja al matadero, no abrió su boca, y dijo unas cuantas palabras que piensan que ese es el mensaje de la cruz. Muchos, no, el mensaje de la cruz es otro. El mensaje de la cruz incluso es cuando Él no abre la boca, porque hay mucho que decir ahí. Y Él nos une así. Y tenemos que caminar, como dije antes, en la unidad del Espíritu Santo. Porque dice la Escritura que Él nos guiará a toda verdad. Él nos va a enseñar. Este es el consolador, que cuando estamos solos o estamos mal, Él nos va a consolar. Nos va a consolar. Él nos ayuda para disfrutar la unidad como pueblo de Dios que somos. Y es que tenemos que estar no solo hablando de Dios, sino que tenemos que estar unidos. Pero lamentablemente la iglesia no está unida. Está desunida. Hablan tanto de la iglesia primitiva, que tenemos que ser la iglesia primitiva. Pues la iglesia primitiva habla y es clara. Era unánime. ¿Y por qué nosotros hablamos diferente? ¿Por qué nosotros presentamos un evangelio diferente? Era unánime, concordaban los dos, todos. Tenían un solo hablar en medio de tanta desobediencia y de tanta rebeldía que había. Eran unánime. Pero ahí no quieren parecerse. ¿Por qué? Porque yo veo la Biblia así. Porque Dios me muestra así. Porque a mí me enseñaron así. Hermano, los religiosos que hablan que no son religiosos y son religiosos, y quieren defender este punto donde ellos creen que las cosas son así. Por eso aquel hombre que me dijo que era de otra religión, era una religión, pero esa sí era una religión, dice, no, es que yo no estoy con ellos, a pesar que se congregaron, yo no estoy con ellos porque yo veo la Biblia así, yo veo que las cosas no son así, que esto es así, esto es así. Le digo, así como tú hablas, así nacen las religiones, le digo. Por eso tú ves tantas religiones en el mundo,
Porque ellos empiezan a ver la Biblia como ellos quieren. Por eso cuando yo hablo aquí en las Escrituras, yo hablo conforme a las Escrituras. ¿Y por qué conforme a la Escritura? Porque muchos no escuchan la palabra de Dios. Muchos no han alcanzado a ver el espíritu de la palabra de Dios que está en la Escritura. Y por eso tú ves tantas denominaciones, tantas religiones. Porque así nace la religión. Es que yo veo la Biblia así, es que así me enseñaron, es que las cosas son así, porque así yo las veo. Religiosos. Doy gracias a Dios que hasta aquí nadie me ha dicho tú estás equivocado. Y a pesar de ser personas que están equivocadas, no han cambiado, siguen en lo mismo. No les importa, hermano. Ya, yo le digo, es como que ya el enemigo, no sé, ¿no? Es como que ya el enemigo tiene la iglesia en sus manos. Y que Dios llama a unos hombres para que preparen el camino para aquel arrebatamiento. Donde están estos hombres hablando y diciendo y hacen caso omiso. Fíjate, hermano, que muchas veces hay cristianos en el mundo que le hablan al mundo y que no lo sacan de su religión. No importa cuál sea su religión. Y ellos quieren traerlo al evangelio. Y no pueden. Porque ellos se han aferrado en su orgullo espiritual a aquel que le han enseñado, a las tradiciones que le han enseñado. Así mismo hay muchos cristianos, hermano. Sí. Te lo digo por experiencia propia. Que se les ha demostrado, no solo yo, sino otros siervos de Dios que conozco, les han demostrado que están equivocados, pero ellos siguen. Entonces ellos no son diferentes a aquellas otras religiones. Esto es lo que están, y aparte de que muchos se sienten seguros. Cuando tú estás en el mundo, la gente del mundo sabe poco de Dios. No conoce de Dios. No sabe de la salvación, hermano. No sabe incluso quién es su Salvador. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Muchos de ellos incluso piensan que son las buenas acciones que ellos hacen que lo van a llevar a vivir en paz el día que apartan de este mundo. Porque no saben nada de Dios. Y es penoso porque no van a descansar en paz. La Biblia me muestra eso. Ellos no van a descansar. O sea, por sus buenas acciones, por su buen proceder dentro del mundo, sin haber recibido a Cristo, más que todo, difícilmente ellos van a ir a descansar en paz. Más que todo, cuando tuvieron la oportunidad de que se le presentó un cristiano enfrente de ellos, le hablaba de Dios, le hablaba de la salvación, le hablaba del Cristo crucificado y no lo aceptó, difícilmente va a ir a descansar en paz. Es como digo siempre, por bueno nadie va al cielo, sino por hacer la voluntad de Dios. No es por el buen conocimiento de la ciencia, de la tecnología, de las cosas nuevas que tú hayas hecho. No es por ello tampoco. No son las buenas intenciones tampoco que te salvan. Es Cristo Jesús que te salva. Que te quiere sacar, que te rescata. A mí me rescató, a muchos de nosotros nos rescató, pero tú estando en el mundo no sabes que cuando un cristiano se acerca, te está rescatando, te quiere sacar, porque estás al borde del precipicio, estás a punto de caer y lo que estás haciendo es darte la mano y sacarte de ahí y rescatarte de lo que te va a pasar. Porque fuiste un ciego que eras conducido por otro ciego, llevándote a ese mismo precipicio, a esa misma caída donde él iba a ir a dar. De allá te saca. Por eso tenemos que nosotros ser templo de Dios aquí en la tierra. Hermano, un templo de Dios, cuando te dice templo, tienes que ser un templo sagrado, limpio para Dios.
no puedes aceptar las cosas de este mundo. Porque Dios no lo permite, hermano. Hermano, como yo digo siempre, es hasta la manera de vestir tanto de hombre y de mujer. Hermano, yo cuando veo a esos hombres, ya no de mujer, sino hombres, con su ropa bien apretadita, bien ceñidita a su cuerpo, hermano, ¿tú te imaginas a Cristo así vestido? Porque se supone que es Cristo en ti. Es cuestión de ponerse a pensar nomás, pues Cristo no se vestiría así si estuviera aquí. Se vestiría lo más decente posible, andaría lo más presentable posible. ¿Ah? Que si se tienen que poner, porque a muchos sí nos toca, hermano, ponernos ropa que no va de acuerdo a representar a Cristo. ¿Por qué lo hacemos muchos de nosotros? Porque yo me incluyo ahí. Es por la misma hambre de no tener. A veces tenemos que usar cosas, pero hay gente en el evangelio, muchos, la mayoría de ellos tienen cómo hacerlo. A mí, yo fui corregido por un pastor que me dijo, y ese pantalón está muy apretado, hermano. Sí, le digo, pero es el hambre, le digo. Yo sé que el pantalón está apretado, pero no tengo más. Por eso me lo puse. Me lo regalaron incluso. No lo compré, me lo regalaron. Y como no tenía más, tuve que ponérmelo. Muchos me veían bien con el pantalón, pero yo siempre en mi interior renegaba, sí, pero está muy apretado, pero no me queda más. Así iba. Pero es cuando las circunstancias te obligan. Pero no es porque tú quieres. Y así, hermano, un poco de cosas que nosotros pasamos como verdaderos cristianos de Cristo, nosotros aquí en la tierra, como templo de Dios. Fíjate, nosotros somos templo de Dios. Por lo tanto, en los templos, ¿qué tiene que escuchar la gente? La palabra de Dios. Y tú donde quieras que vayas, tienes que ir a presentar a Cristo, tienes que ir a hablar de Dios. Y si no quieren escuchar de Dios, no quieren saber de Dios, bueno, sal de ahí, sacúdete el polvo de los zapatos y sal. La bendición que iba a ser para ellos, dice la Escritura, va a ser para ti. En el versículo 20 dice así, hermano. De aquí mismo, de Efesios, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, edificado en lo que te enseñaron los profetas y los apóstoles en estas cartas que tú ves aquí, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Edifícate en ellos. ¿Por qué te tienes que edificar en las cosas del mundo? ¿Por qué tienes que traer las cosas del mundo para hacer crecer tú y hacer crecer la iglesia? Porque si estás así, difícilmente vas a ser aprobado. Recuerda que en Corintios 3 habla, ¿sí?, que Pablo presenta a Cristo su fundamento principal, pone como fundamento a Cristo y le dice: vean ustedes cómo sobreedifican. Si ustedes sobreedifican sobre oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, todas estas van a ser probadas con fuego. Y sale diciendo por último: a duras penas te podrías salvar tú. ¿Por qué? Porque empezaste a coger cosas del mundo. Edificas tu iglesia, tu congregación con cosas del mundo, pero no con las enseñanzas de los apóstoles, con las enseñanzas de los profetas. No las coges. Ahí es donde dice el Señor: sal de ahí, pueblo mío. Los que te guían te engañan. Somos llamados por eso a ser nosotros reyes, principalmente sacerdotes. Eso dice en Pedro, primera de Pedro 2:9. Dice así:
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a la luz admirable. Para que anunciemos aquí a Cristo como templo de Dios, primeramente anunciar. Pero para eso, hermano, tienes que ser un sacerdote. Por eso dice real del reino, sacerdocio de sacerdote. Una palabra que poco se escucha en las congregaciones, en las predicaciones, el sacerdocio. Esta palabra incluso la ven anticuada. Esta palabra yo creo incluso que sacerdote o sacerdote no la pueden ni pronunciar porque es nueva. Porque para ellos viene a ser como un trabalengua difícil de pronunciar. Porque este sacerdocio que dice las Escrituras, le debes ejercer tú. Sí, nosotros tenemos que ser sacerdotes. En el tabernáculo de Moisés, dice primeramente, es así, está la puerta. Dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo, aquel que oye mi voz y llamo, oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, que el tabernáculo de reunión tenía una puerta y por ahí entraban todos. Esa puerta es Cristo. Ahí estaba el atrio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y todos esos que entraban ahí eran sacerdotes. En el atrio estaban sacerdotes, en el lugar santo estaban sacerdotes y en el lugar santísimo estaba el sumo sacerdote que entraba cada año el sacerdote, el cual ya fue derribado por Cristo. Ya podemos entrar todos ahí. Pero todos somos llamados a ser sacerdotes. ¿Para qué? Para que pueda ser templo de Dios. Por eso eres templo de Dios. Ahora sí me estás entendiendo. Que si tú no eres sacerdote, difícilmente vas a tener cabida para las cosas de Dios. Y toda enseñanza que se te está dando es para que camines rumbo al sacerdocio. Para que sepas cómo se mueve el enemigo y qué es lo que quiere Dios. Para que vivas la vida santa delante de Dios y aprendas a conocer la naturaleza de Dios. Y la ejerza aquí en la tierra como la ejerció Cristo aquí en la tierra. Así es, hermano. Esa palabra de sacerdote, muy rara vez yo la escucho en los predicadores. Pero en el lugar que yo asisto, al lugar que yo voy, donde está mi apóstol, es normal. Y todos tenemos que aprender a ser sacerdotes. Mira, hermano, yo quiero que sepas una cosa, porque siempre fue la idea de Dios que su pueblo, Israel, sea sacerdote. Sí, todos. Porque cuando le habla a Moisés que lo saque, ¿qué? Para que vayan a alabarle, para que le vayan a hacer fiesta al desierto. Y, ¿sabe por qué no fueron todos sacerdotes? Por la desobediencia de ellos. Que cuando Moisés se fue, ya estaban instruidos, hermano. Ya Moisés y Aarón tenían que haberle hablado a ellos. ¿Qué pasó? Que cuando estaba Moisés se le desapareció 40 días. Ellos comenzaron a hacer fiestas paganas. Hicieron el becerro de oro. Aarón se dejó convencer por ellos porque eran multitud, hermano. Y cuando viene Dios y le dice a Moisés, anda, que ese pueblo se ha perdido, se ha depravado totalmente. Anda a ver a tu pueblo. Y va y lo encuentra en el enojo de Moisés. Porque fíjate, hermano, Dios había escrito las tablas de la ley con su propio dedo. Como decir, de su propio puño y letra.
Tanto fue el enojo de Moisés que cogió las tablas y las rompió. Y después las tuvo que escribir él. Pero las escribió él. Pero las primeras fue con el dedo de Dios. Él escribió. Pero la segunda ya no. Ahí donde Dios decide romper con este pueblo. Pero los levitas estaban decididos a seguir a Moisés. Y ellos se acercaron a Moisés. Y ellos fueron los sacerdotes elegidos por Dios en ese momento. Pero Dios quería que todos sean sacerdotes. Por eso aquí, como tú estás viendo, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es un pueblo. No son dos, no son tres. No solamente es el ministro, sino todos son llamados a que sean preparados. ¿Qué hacían los sacerdotes de ese tiempo? Los sacerdotes de ese tiempo tenían esposa. Y por lo tanto, si tenían esposa, tenían que tener hijos. Y ellos eran herederos del sacerdocio del papá. Entonces, ¿qué tenía que hacer el papá? Es preparar a su hijo para el sacerdocio. Todos somos llamados a ser sacerdotes, todos, sin excepción de nadie. Porque es la manera que conozcas al enemigo, cómo ataca el enemigo. ¿Cómo saber que anda el enemigo como un león rugiente por ahí? Tú ya lo viste, ya lo cantaste, ya lo sentiste. Ya te diste cuenta, ya lo oliste. Ya sabes que por ahí está el enemigo, que te quiere devorar porque eres una persona obediente, sometida a Dios. A ti que eres obediente a Dios, a ti te va a buscar este león. Pero eso de desobediente ya no. Y cuando hablo de desobediente hablo de las iglesias evangélicas, hermano. Ya no, porque ya el enemigo lo tiene en sus manos. ¿Para qué, pues? Pero si tú estás en desobediente, el diablo te va a estar buscando, te va a querer hacer pedazos. ¿Por qué? Porque si estás en la iglesia, más que todo, vas a darle las buenas nuevas que Dios te está dando a ti ya, para hacer entrar en razón a ese pueblo que anda mal encaminado. Amén. En Hebreo 4:16, vamos a ver, dice así: acerquémonos, dice, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice, acércate. Hermano, ya Cristo derribó esa pared. Esa cortina se rompió en dos. Ya Cristo nos dio acceso a todos para entrar en el lugar santísimo. Recordemos una cosa: atrio, lugar santo, tenían sacerdotes, pero en los del atrio y el lugar santo, estos sacerdotes no podían entrar al lugar santísimo. ¿Quién entraba al lugar santísimo? El sumo sacerdote. Ahora Dios ha roto esa cortina para que todos los sacerdotes entren al lugar santísimo, para que todos puedan escuchar la voz de Dios, como lo hacía Moisés, como lo hacía Aarón, para que todos podamos escuchar, para que todos podamos entender, para que ya no venga otro y nos diga, ¿sabe qué? Dios es esto. No, dice que Dios por eso nos prepara, para que más después nos diga que nosotros también somos conocedores de Dios. Por eso somos sacerdotes. Es interesante esta parte, porque no entraban, hermano, créemelo, no entraban. Eso nos enseña la Escritura. No entraban en el lugar santo y los atrios no entraban al lugar santo. Ahora tenemos acceso todos a entrar al lugar santísimo. Porque a ese nivel tenemos que llegar. Separados de este mundo totalmente. Buscar la gloria de Dios y su justicia. Buscar la reconciliación del mundo. Traer gente del mundo a que se reconcilie con Dios. Ese es el deber sacerdotal que tenemos todos nosotros. Porque nuestro deber no es solamente congregarnos todos los días en determinado establecimiento.
Sino presentar a Cristo a donde nos encontremos, con quien nos encontremos, sin importar las circunstancias. Recordemos que las Escrituras dicen que tenemos que predicar esta palabra tan hermosa, tan preciosa, tan exquisita, a tiempo y fuera de tiempo. O sea, aprovechar el tiempo lo más posible, porque los días son malos. ¿Cuál es el fuera de tiempo? Busca tú cuál es tu fuera de tiempo, pues. Tal vez sea incluso cuando te vayas a dormir, cuando te estés cayendo de sueño, tengas que predicarle a alguien. Que en el plano natural muchos dicen, no, es que viene cansado, yo lo conozco, pero te toca hablarle. Pero este no es tiempo, porque tienes que hablarle. Dios nos da oportunidad a todo, hermano. Eso dice en 1 Corintios 5. 17 al 21, donde habla de la reconciliación que nosotros tenemos que tener, que somos la nueva criatura, que ya no somos de este mundo, te habla la palabra, que estamos en el mundo pero no somos de este mundo, hablamos cosas grandes y ocultas que el mundo no conoce, en las cuales tú te llaman loco, te llaman desconocido, este está mal. Pero tú, a través de la Escritura, a muchos de ellos que se hacen llamar cristianos, a muchos de ellos que escogen la Biblia, que muéstrale también a ellos a través de la Escritura que estás bien, que estás cuerdo, que lo que tú estás enseñándole ha estado ahí por más de 2000 años, porque muchos vienen desde el tiempo de Moisés. Que no es nuevo lo que se está diciendo, que siempre estuvo ahí. Solo que el hombre, por su carnalidad, por su vida natural que llevaba, nunca las alcanzó a ver. Tú le dices, mira, aquí está. ¿Esa es tu Biblia? Sí, mira, aquí dice esto. Aquí dice esto. ¿Dice o no dice? Sí, claro. Entonces no se van a poder echar ellos para atrás, porque le estás enseñando algo real, que siempre estuvo en la Biblia, que no es nuevo. Nuevo para nosotros porque lo entendemos, porque recién lo vemos, pero siempre estuvo aquí. Y por eso son las buenas nuevas, por muy viejo que sea. Y quedan las cosas grandes y ocultas, hermano. Dios nos ha llamado para que tengamos una nueva identidad, pero basada en Cristo. Basada en Cristo. Y Cristo te ha puesto una cosa que no solamente llevaba la santidad por dentro, sino también la llevaba por fuera y la demostraba por fuera. No solo con lo que hablaba, sino cómo se comportaba. Tal vez hasta cómo caminaba, hermano, porque hay gente cristiana muy orgullosa para caminar, hermano. Parece que están en pasarelas. Fíjate que hasta en eso hay orgullo incluso, hasta en el caminar. Tú dirás, no, sí, también eso es parte del orgullo, hermano. El cómo tú caminas. Hay cristianos que parecen modelos, como que están modelando para alguien. Tan modelos son que quieren exhibir la silueta de su cuerpo, que quieren que se la vean, llamar la atención. Esa es parte de ese orgullo que tenemos que desaparecer nosotros en nuestra vida, hermano. Tanto en lo natural, en nuestros logros materiales, tenemos que ser representantes de Cristo aquí en la tierra, representantes de Dios aquí en la tierra. Tenemos que tener una relación que tiene que ir cogida de la mano de Dios. Todo el cambio que vayamos a entender nosotros, primeramente va a depender de la obediencia que tenemos nosotros. Pero ese cambio al mismo tiempo va a depender de Dios, por la obediencia que está viendo en ti. ¿Ah? En ti, nadie más que en ti. Porque Él quiere verse reflejado. Cristo quiere verse reflejado en ti aquí en la tierra. Es la manera de saber que allá está su mano, que allá están sus pies, allá están sus ojos. Que no te diga mañana va a estar, apártate de mí, yo nunca te... ¿Y tú quién eres?
Aparte, yo nunca te conocí, pero Señor, si en tu nombre yo no te conocí. Disculpa. ¿Cómo que yo no voy a conocer mi cuerpo? Si yo conozco mi cuerpo perfectamente. Ahorita mi cuerpo está diferente al mío personalmente, estoy medio panzón, gordo. Lo conozco, hermano. Cristo así mismo va a conocer su cuerpo, hermano. Así que bajémonos de esas nubes. Que no es el saber mucho de Dios, sino el obedecerle. Porque estos hombres sabían cómo sacar fuera demonios. Estos hombres sabían cómo hacer sanidades, milagros. Pero no sabían obedecer. ¿Y a cuántas otras personas que buscaron de Dios habrá sido causa para que se pierdan y no sepan de Él? Hermano, el tiempo ha llegado. Oí un hermano alguien que dijo, no fue un hermano, sino alguien que dijo, apóyenme con el canal para que no me lo cierren. Yo digo, Señor, ¿lo cerrarán algún día? Porque nadie escucha, nadie ve. Dijo Isaías, Señor, ¿quién ha escuchado nuestro evangelio? ¿Quién quiere escucharlo? ¿Quién quiere verlo? No sé si algún día lo cierren, hermano. Pero depende de ti. Qué tan buen paladar tengas en Dios para que te guste y comparte la realidad de Dios. Recuerda que hablo de Dios basado a la Biblia. Y si tú ves que no estoy basada en la Biblia, escríbeme, dime. Te vas a sentir incómodo tal vez porque vas a ser el primero, no importa. Dios te está viendo. Recuerda que el pueblo de Dios son pocos, no son muchos. No son muchos, somos pocos los del pueblo de Dios. Y Dios quiere que te empieces a esforzar, porque la salvación empezó por un hombre, así como la perdición empezó por un hombre. Tal vez tú seas ese hombre, o esa mujer, o ese siervo de Dios. Ya te digo que yo no lo hago por hacerme famoso. Yo lo hago, y te hablo así, para que la gente sepa de Dios, porque de veras muchos en estos momentos están cayendo en el hoyo del infierno, o en el lugar de tormento, donde ya va a ser tarde para sacarlos. Cristo te ama, yo también te amo. Busca de Dios. Amén.